Las denuncias por violencia de género se incrementaron un 18% en el segundo trimestre del año, de abril a junio. Son más de 40.360 las mujeres que sufren violencia machista. Una realidad que el Observatorio Nacional de Violencia de Género dice que asumir esto como normal es imposible. Un total de 42 mujeres han sido asesinadas en 2017, 7 más que hace un año. El 81% de las víctimas no habían denunciado previamente al agresor. Solo en 8 de los casos mortales de este año sí constaba una denuncia previa. Hoy abrimos una tertulia enfocada a ello y contamos con 3 mujeres que están especializadas en este tema, por así decirlo. Contamos con Fátima Mondéjar, que trabajas en el Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Ciudad Real. Fátima, ahora nos contarás un poco todo lo que hacéis ahí. Belén Laserna, que te hemos visto en otras tertulias de este tema, trabajando por la violencia de género, por la igualdad sobre todo. Ahora nos contarás un poco, analizar esta realidad. Y Fátima Sánchez, de FISE, habéis terminado ahora la campaña Ligarnos Obligar, pero tenéis muchas cosas entre manos. Hola, sí. Bueno, empezamos por una cifra muy negra. Este año es el más oscuro de los últimos, muchas mujeres, menores. Fátima, ¿cómo se asumen estos datos? Pues se asumen con muchísima preocupación y un poco yo creo que es un toque de atención hacia, yo creo que nos hemos relajado en la lucha contra la violencia de género y en la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Al final la violencia de género es la parte más dramática o más extrema, donde se hace más evidente esa desigualdad. Y yo creo que el hecho de que haya tantas víctimas de violencia de género refleja eso, que el problema, lejos de estar solucionado, todo lo contrario, se está agravando quizá con formas diferentes en cuanto a violencia de género, pero yo creo que refleja además lo difícil que es acabar con la violencia de género y todas las causas que influyen en ello y además lo estructural de la violencia de género, cómo está inmersa en todo lo que nos rodea. Con todo lo que se está haciendo, o parece que se está haciendo, ¿cómo es que siguen aumentando las mujeres que siguen asesinadas a manos de hombres, al fin y al cabo, ¿no? La verdad es que desde las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres lo estamos llevando con muchísima preocupación lo que está pasando. Estamos muy indignadas y muy preocupadas porque esto que cada día sea noticia, que haya una mujer asesinada, y es más, el tema de los hijos y los menores, que es el año peor desde que se contabiliza los niños asesinados por sus padres, pues es un dato terrible que nos preocupa muchísimo, que no se dé la envergadura, ¿no?, suficiente para este problema tan complejo, para tomarlo en consideración. Y bueno, sabemos que efectivamente tenemos ahora mismo una actualidad política muy revuelta, que obviamente hay que estar preocupados, pero parece que las víctimas de violencia, las asesinadas diarias, antes de ayer hubo otra, y otro día otra, y otro día otra, y nunca toca hablar del tema de violencia de género. Entonces, la verdad, pues estamos muy, muy preocupadas. Desde FISE, nosotras hemos llevado a cabo la campaña de Ligarnos Obligar. Muy importante la prevención para esta violencia, que es una lacra para toda la sociedad, los organismos, las personas. Entonces sí que nos sorprende mucho que una vez, cuando yo terminaba los talleres, hacía una serie de evaluaciones y era muy sorprendente ver que una chica te dijese que era violada con 13 años. O que incluso se manifestase allí que habían tenido violencia en sus parejas, porque ya eran grupos en ciclos formativos. Entonces sí que es muy sorprendente que esto esté tan inmerso en la piel de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces yo creo que es importante que desde todos los ámbitos de la sociedad participemos y nos impliquemos en ir en contra de la violencia de género, porque el final, desgraciadamente, es una mujer asesinada, o es un hijo asesinado, o es una hija asesinada. Nosotras somos quien padecemos al final la violencia de género. Bueno, por ir un poco por partes, Mujeres Opañel, trabajáis un poco con todas las perspectivas de esta lacra, por así decirlo. Una visión estructural, Belén.
A ver, el tema de la violencia, o sea, los asesinatos a mujeres e hijos, obviamente es la consecuencia más terrible que hay, ¿no? Pero hay otro tipo de violencias, que es lo que llamamos la violencia estructural, que está incluida en nuestra sociedad. Son violencias invisibles que están totalmente normalizadas y que asumimos con normalidad tanto los hombres como las mujeres, y son pequeñas violencias o macroviolencias sobre las mujeres. Os voy a poner unos cuantos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, el tema de la mutilación genital todavía sigue existiendo, los feminicidios, el tema de los matrimonios forzados, el tema de qué imagen se ofrece de la mujer en los medios de comunicación es un tema también muy preocupante, cómo la mujer se sigue poniendo como objeto sexual, ¿no? Cómo se ha cosificado el cuerpo de la mujer en pro del uso del hombre en este caso, ¿no? Toda esta serie de cosas puede dar lugar a eso, a que el hombre utilice el cuerpo de la mujer en el momento que le venga en gana, ¿no? Porque parece que se lo ponemos así en bandeja, ¿no? Entonces el tema de muchas violaciones pueden ser explicadas por esto. Hay otro tipo de violencias que están totalmente asimiladas por la sociedad, es el tema de la prostitución. Que un hombre consuma prostitución como algo normal y que la mujer, el 90% de los casos de la prostitución sean mujeres las prostituidas, cuando son mujeres normalmente que se han visto obligadas a ejercer esa prostitución o la trata de mujeres, pues son microviolencias que están totalmente arraigadas en la sociedad, y la suma de todos esos componentes. Además, por ejemplo, el hecho de que el poder siempre recaiga sobre el hombre. Estamos acostumbradísimos a que el hombre es el que manda en todas las esferas, puede ser desde presidentes del gobierno a nivel más local, o incluso en la comunidad de vecinos, el presidente del AMPA siempre es un hombre. O sea, a nivel, cuando hablamos de poder, siempre es asumida por un hombre. Entonces, los chicos jóvenes empiezan a asumir, y las chicas, que el poder es del hombre, y las chicas empezamos a asumir precisamente eso, porque además, si sumamos ese concepto más lo que nos cuentan en los cuentos tradicionales, que seguimos contando los mismos cuentos que de toda la vida, en los que las niñas siguen siendo las princesitas, las que deben ser amadas, deben ser protegidas y sumisas, y el hombre siempre es el príncipe, el protector, el que llega a salvarla. Toda esa serie de suma de pequeñas cosas que os he ido hablando y muchas más, eso puede llevar a cabo a esa situación de desigualdad, y a que luego en el ámbito de la pareja esa desigualdad que existe en lo macro se tenga una consecuencia en el ámbito personal, que es el ámbito de la pareja, en el que se vea esas relaciones de desigualdad y se lleve a cabo la violencia contra las mujeres. Bueno, antes de pasar a la casa de acogida, que tengo yo mucho interés en conocer un poco todo lo que se puede conocer, en hilo a los cuentos y tal, en la educación, la campaña que comentábamos, que hemos ido a hablar de ella, la universidad también se ha volcado mucho, Ligar no es obligar. ¿Habréis visto cosas que se dan por hecho en relaciones jóvenes que pueden desembocar en finales trágicos, ¿no? Efectivamente, además, en esta campaña, las relaciones de pareja parece que te obligan. Algunas chicas que se manifestaron al respecto decían que ellas estaban con sus parejas y sus parejas le obligaban a mantener sexo aunque ellas no quisieran. Incluso en relaciones esporádicas parece que el consentimiento está sin yo habértelo dado. Yo ponía el ejemplo de, bueno, pues mira, estamos en una discoteca, decidimos tú y yo irnos al final a casa, ¿no? Pero me doy cuenta cuando llego a casa, a mi casa o a la tuya, que al final no quiero acostarme contigo. Entonces tengo el poder de decir que no y de echarme para atrás. Tú no tienes por qué obligarme a mí a decidir que yo me tengo que acostar contigo. Entonces esa posibilidad existe. Sí es verdad que uno de los profesores, cuando yo estaba allí, cuando terminé, me decía: oye, me ha gustado lo que decías de, no, es que como llevas toda la noche invitándome a copas, como llevo toda la noche invitándote a copas, es que me lo debes. Al final es que te tienes que acostar conmigo, digámoslo así. Es el pago que tienes que hacer. Sí, claro, es decir,
nos hemos encontrado con una normalización de situaciones que se dan en ocio nocturno, que o es así o es así. Mira, no, yo no acepto que me toquen alguna parte de mi cuerpo en una discoteca, no, yo no lo acepto. Como que yo no voy a un chico a tocarle en ninguna parte, ¿sabes? Yo le ponía ese planteamiento. Me decía un chico ya adulto, me decía, mira, Fátima, yo he ido por la calle, por la noche, dice, y yo he notado que las chicas de delante tenían miedo. Y él me decía, pero es que yo soy un chico bueno, yo no voy a hacerles nada. Y yo le decía, mira, es que no es cuestión de que tú sepas que eres un chico bueno, sino que ellas no sabían que tú eras un chico bueno. Entonces, por las noches yo quiero ser libre, no quiero ser valiente. No tengo que estar pendiente de, ay, a ver quién me va a salir, cómo me tengo que proteger. No, es que me ha apuntado a clases de judo por si tengo alguna situación en la cual tengo que defenderme. No, no, es algo conjunto, algo de la sociedad. Entonces, sí que se necesitan aliados. Esto solas no podemos hacerlo. O se implican también el género masculino o estamos perdidas. Necesitamos una implicación por su parte. Que hay afortunadamente muchos chicos, hombres, muchachos que el tema de la no violencia lo tienen muy arraigado. Y empiezan desde pequeñitos. Desde la educación. Claro, desde que ninguna madre o padre aceptamos que nuestros hijos o nuestras hijas digan ciertas cosas. Claro. Es necesario hacer una revisión y una reconstrucción de nuestros roles y valores de género que todos y todas tenemos asimilados, aunque nos creamos que no, todos tendríamos que hacer un esfuerzo para reconstruirnos, para ser personas más igualitarias, porque es que nos han educado así. El patriarcado está muy asimilado, está muy normalizado y si queremos que la sociedad vaya cambiando, hay que implicar a los pequeños y a los más mayores desde una reeducación de nuestros privilegios y un cambio de valores y de criterios, claro. Totalmente. Vemos, oímos a menudo, más de lo que nos gustaría, noticias de violencia de género, mujeres asesinadas, denuncias. ¿Cómo es el proceso? ¿Una mujer denuncia? ¿No hace falta denunciar? ¿Cómo es la realidad un poco de la casa de acogida, Fátima? Pues en Castilla-La Mancha no hace falta denunciar para acceder a la red de recursos que tiene puesta el Instituto de la Mujer en marcha. Son casas de acogida o centros de urgencia donde una mujer que quiere ir a una casa de acogida porque tenga miedo o porque no tenga recursos, tiene que bien llamar a la línea 900, al teléfono gratuito 24 horas 900-100-114, o bien acceder a través del centro de la mujer de la localidad donde resida. Esto hace que se ponga en marcha el protocolo que tenemos y después de pasar una primera fase de un par de semanas en un centro de urgencias donde se valora la situación y se evalúa el caso, en función de eso, de esa valoración, se deriva a una casa de acogida que llamamos de larga estancia, como es en la que yo trabajo. Es una casa de acogida la que hay en Ciudad Real. En Ciudad Real estamos 2 casas de acogidas, Adoratrices y esta en la que yo estoy, y hay otras en otros puntos de Ciudad Real. Entonces, en estas casas de acogida, en la mía concretamente, tenemos capacidad hasta para 4 familias. Desgraciadamente o afortunadamente, según se mire, está casi siempre llena, ahora mismo estamos a tope. Y es una casa de acogida donde intentamos que sea una casa lo más parecida a una casa nuestra, una casa familiar, ¿no? Es un unifamiliar. La dirección siempre la preservamos por motivos de seguridad de las víctimas y en esta casa de acogida, pues como te digo, es un unifamiliar donde hay espacios comunes y donde cada familia tiene su propio espacio. Se organizan todas las faenas domésticas y en esa casa de acogida tienen atención 24 horas por una auxiliar social o educadora que las acompaña en todo el proceso, y luego también está la figura de psicóloga coordinadora, que es la que ocupo yo. Un poco es intentar hacer una especie de intervención intensa durante unos meses, durante los meses que está en la casa de acogida, para que vaya recuperándose de las secuelas que la violencia de género, muchas veces muy continuada y muy grave, en el caso de las mujeres que se acogen en una casa de acogida, pues les ha dejado. Porque, aclaremos por así decirlo, va a una casa de acogida porque de alguna manera esa mujer desaparece de la sociedad durante un tiempo para evitar que vuelva a suceder más casos de violencia contra ella, imagino. Claro, la casa de acogida tiene esa doble función, ¿no? Por un lado, lo que hacemos es alejarla del agresor. Todas las mujeres que pasan por la casa de acogida tienen miedo
de lo que les pueda pasar. Entonces, por un lado está preservar la integridad de ella y de los menores, que como decíamos también a veces siempre los consideramos directamente víctimas de violencia de género, porque aunque no sufren directamente los golpes, el hecho de estar expuestos a una situación de violencia de género ya los hace también víctimas. Entonces, sí que una vez que llegan a la casa de acogida, por un lado tiene eso, preservar un poco la integridad, y luego también es un poco una especie de facilitar un espacio de reflexión donde la mujer reflexione, y un poco el trabajo que intentamos hacer es que se vea ella misma. Durante tanto tiempo ha estado tan anulada que no es capaz de reconocerse a sí misma, tan pendiente de evitar los golpes o la situación de violencia, que trabajamos mucho un poco en proceso de empoderamiento, por decirlo así, ¿no? Decir quién eres, cómo eres, qué es lo que quieres hacer con tu vida, que empoderarla también como madre, porque muchas veces por la propia situación de violencia de género están anuladas hasta tal punto que no pueden ejercer el rol de madre, cosa que los niños y niñas también necesitan mucho. Entonces un poco es ese espacio de reflexión donde tienen sus necesidades básicas cubiertas, donde tienen siempre alguien ahí donde pueden descargar todo lo que han sentido y donde se sienten como personas válidas y capaces para sacar solas su vida adelante. ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí y qué ocurre cuando pasa ese tiempo o qué tiempo es? Pues dependiendo de los casos. Yo creo que en la casa de acogida, en función del caso, vamos viendo el cumplimiento de los objetivos que en cada caso nos planteamos al principio. Hemos tenido bastante variabilidad en el tiempo de estancia en la casa, porque, por ejemplo, una mujer que llega y acaba de enterarse que está embarazada y que quiere seguir adelante con su embarazo, pues lógicamente no vamos a decirle que se tiene que ir a los 8 meses. Normalmente están en torno a 8 o 10 meses, en función de la situación, en función de cómo se haya recuperado. Y una vez que pasa este tiempo, también en consenso con ella, tampoco les decimos mañana tienes que irte, y además lo vamos preparando muy despacio, porque date cuenta, Sofía, que la casa de acogida es un entorno donde lo tienen todo, y entonces tienen que ir como recuperando la autonomía también muy gradualmente. La mimáis, por así decirlo, y tiene que volver otra vez a la cruda realidad, ¿no? Eso es. Entonces sería un error muy grave tutorizarlas o un poco quitarles ese poder que ellas tienen, porque entonces casi estaríamos haciendo lo mismo que el maltratador, no confiar en sus capacidades. Entonces lo que vamos haciendo progresivamente es darle muchos apoyos al principio y luego paulatinamente se lo vamos quitando conforme se va acercando el momento de la salida. Y cuando vemos que están recuperadas, recuperadas del todo, normalmente en 8 meses no lo están, pero que sí que creemos que pueden iniciar su vida de manera independiente, autónoma y libre de violencia, entonces les proponemos la salida de la casa de acogida. La casa de acogida, en principio, tenemos recursos de apoyo a estas mujeres que no les solucionan la vida en absoluto. A veces el sesgo también un poco machista de que las mujeres solo tienen que denunciar o irse a una casa para que se les solucione la vida, ni mucho menos. Es un empujoncillo para que ellas retomen las riendas de su vida. Entonces hay determinados programas, por ejemplo, el acceso a viviendas en la que no tienen que pagar alquiler durante 1 año, y luego a la salida de la casa también hay una ayuda económica para que puedan salir en función también de su situación. Y luego, como víctimas de violencia de género, tienen derecho a cobrar la renta activa de inserción, que también no es mucho dinero, pero también es un apoyo bastante importante a la hora de salir. Creemos que salen en mejores condiciones, lógicamente, sí que el trabajo es bastante agradecido en ese sentido. Son mujeres que llegan en situaciones muy límite y que al cabo de unos pocos meses pues sí que vemos que se han recuperado mucho. Y, por ejemplo, también aprovechan para hacer cursos durante el tiempo que están en la casa. Derivamos a los recursos, por ejemplo, a Pañel. Esta mañana han tenido un curso donde han participado mujeres residentes, y esto las anima mucho, porque no solamente salen con una formación que va a favorecer que tengan más probabilidades de encontrar trabajo, sino que también aprovechan para tejer un poco una red social, porque no podemos olvidar que la mayoría no son de Ciudad Real y tienen que hacer ese cambio de una nueva ciudad, un nuevo entorno, convivir con otras mujeres que no conocen. Entonces todo eso es lo que vamos llevando adelante. Belén, como decía, Mujeres o Pañel trabaja, por así decirlo, con ellas antes y quizá durante también, pero después, ¿no? Sí. Exactamente, cuando están en la casa muchas veces nos las derivan para ir preparándolas a esa dura salida, como decías tú, ¿no? Entonces nosotras pues ya tenemos una serie de programas pues, con el objetivo de empoderarlas, como tú bien decías, y sobre todo conseguir la autonomía de la mujer. Y basamos fundamentalmente la autonomía en lo que es una autonomía económica y
trabajar, vaya, al fin y al cabo eso se traduce en trabajo. Entonces, no hay que olvidar que una mujer que ha sufrido violencia de género es una mujer que ha estado aislada, entonces tiene unos conocimientos mínimos de todo. Entonces, nuestra labor ahí, en el caso del ámbito del empleo, pues es capacitarla en una serie de habilidades y técnicas de búsqueda de empleo, con el final de que ella sea autónoma y busque trabajo, y ya el objetivo final es que encuentre el trabajo, ¿no? Ese sería ya eso, nuestro objetivo, y luego el mantenimiento del empleo. La normalización de esa persona víctima, que fue víctima, es más o menos buena, depende, o en general somos bastante optimistas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia de género que pasan por una casa de acogida, son además mujeres que, además de que han vivido situaciones muy dramáticas de violencia de género, ella y sus hijos e hijas, además son normalmente mujeres que no tienen otro lugar al que acudir. Entonces son mujeres que tienen dificultades, como por ejemplo son personas a veces de otros países, no han trabajado nunca porque el propio maltratador se lo impedía, como decía Belén, muchas veces no han tenido posibilidad de formarse. Entonces tenemos que tener en cuenta, y a veces tenemos que ajustar las expectativas, de que no podemos prometerles que van a tener una vida totalmente, vamos, de ensueño, vamos, que tenemos que ser conscientes de las dificultades que van a tener las mujeres cuando salgan adelante. Pero ellas, hay una cosa que a mí me emociona mucho, que ellas no les importa tanto si lo valoran a la hora de compararlo con la situación previa a la que venían, donde igualmente tenían unas situaciones de carencia extremas en la mayoría de casos, y además con el miedo permanente a que les hiciera algo el maltratador, o que sus hijos e hijas también fueran maltratados. Entonces, las posibilidades cuando salen de la casa no son, quizá yo diría, ni mejores ni peores que el resto de las personas que estamos aquí. Es decir, la crisis afecta a todo el mundo. Sí que es verdad que a ellas quizá más, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Las dificultades de formación, el desempleo tan prolongado, etcétera. Pero la sensación que yo tengo de las mujeres que salen de la casa de acogida es muy positiva. Siempre están muy contentas de haber dado el paso una vez que han salido de la casa, y es muy satisfactorio ver cómo luego también van iniciando a veces otras relaciones de pareja. Son mujeres jóvenes o eligen estar solos, pero de una manera totalmente libre y lo que es más importante, libres de violencia. Tengo un dato para Fátima: el 3% de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad en este año. Como trabajáis un poco en la prevención, ¿cómo vemos esto? Pues es muy alarmante, porque desde cuanto más jóvenes son, más control intentan hacer los chicos sobre las chicas. Ahora nos ocupa dar unas charlas relacionadas con redes sociales, y la verdad es que es peligrosísimo todo lo que se encuentra ahí, porque ya no sé, aparte de ejercer una violencia in situ, llamémosla así, hay otra violencia o control psicológico a través de las redes sociales. Entonces es una punta del iceberg que, como no estemos un poquito pendientes de ello, desde la educación, desde enseñar cómo se utilizan esas redes sociales, que hay que aprender, es decir, nosotras y nosotros desde nuestro ámbito tenemos que aprender para luego trasladárselo a los jóvenes y adolescentes de cómo se gestiona eso, una red social que está abierta a todo el mundo, que tiene todo el mundo, que cuelga fotografías, que tienes que tener cuidado en qué haces. Entonces, vuelvo a lo de antes, educación, educación, porque es algo que se nos escapa de las manos, pero la violencia psicológica que se está ejerciendo ahora con los jóvenes y las jóvenes es demasiado terrorífica. A ver, no quiero crear ningún tipo de alarma, claro, como me decía un chico en un taller, es que, Fátima, parece que es alarmante lo que estás diciendo. Ya, pero es que a lo mejor si no pongo esa alarma, nadie se da cuenta de lo que puede suceder en un futuro. Entonces sí que hay que poner ojos a esas cosas que están sucediendo e intentar prevenir y saber que existe y cómo controlarlo, que es muy importante. Yo no sé si a lo mejor es que ahora se habla más, pero el tema de los menores que también han fallecido por violencia de género, ¿esto también es algo nuevo? ¿Debería preocuparnos todavía más?
Sí, bueno, vamos a ver, nunca ha sido nuevo. Es verdad que el caso de José Bretón creó una nueva manera de molestar y fastidiarle a la mujer ya la vida para siempre, ¿no? Entonces, y luego muy importante, o sea, no son, o sea, son asesinados los niños por su propio padre. Y eso la verdad que es terrible, es otra manera de tener el control de su mujer o de su exmujer o de su expareja para toda la vida y dejarla ya además en ese polvo. Eso provoca un efecto terrible en una mujer que está pensando en denunciar a su pareja o separarse, porque cuando ve esos casos en televisión de maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas, ellas tienen mucho miedo de que ellos utilicen a los hijos e hijas propios para hacerles daño. Entonces se producen situaciones muy complicadas. Por ejemplo, ahora en la casa acogida nosotros tenemos un caso de una mujer que denunció al agresor por las agresiones que tenía a su hijo pequeñito. Es decir, que lo que la madre no fue capaz de hacer por ella misma, lo hizo por su hijo, ¿no? Por preservar un poco esa integridad. Entonces es muy preocupante el aumento de menores que han sido asesinados, sobre todo, además de lógicamente por el dato y por el daño que hace, sino también por lo que dificulta a las mujeres a la hora de salir de esa situación. Se nos acaba el tiempo, pero hay cosas que me gustaría destacar. ¿Por qué creéis, vosotras que trabajáis en este sector, que hay tanto miedo a denunciar? Porque un gran número de muertes no habían denunciado ni nada. De cara a quien nos esté viendo pueda ayudarle. Pues es complicado. Hay muchas razones que pueden estar influyendo en que una mujer decida no denunciar. Muchas veces la dependencia emocional, a veces el sentir que las instituciones no las pueden proteger, que por eso está fenomenal este tipo de programas, para dar a conocer los recursos. A veces la falsa sensación de que controlan el comportamiento del maltratador, ¿no? Como por ejemplo, no, si yo no me pongo la minifalda no me va a pegar. Todo esto hace que la culpabilización de las víctimas, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? La violencia de género es algo tan integral y multicausal que una mujer casi se siente en una red de araña, ¿no? Donde le tiene mucho miedo a salir. Entonces le da sensación de cierto control el manejar lo que va pasando día a día, que tomar una decisión por ella misma, que además el hombre ya se ha encargado de quitarle poder para tomarla, que ella cree que no sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces hay un libro referente para nosotras, que es el de Lorente Acosta, el de Mi marido me pega lo normal, que llegan a naturalizar la situación de maltrato, e incluso es tan fino el trabajo del maltratador y de toda la sociedad un poco que naturaliza esa violencia, que se creen casi responsables, imagínate, de Mi marido me pega lo normal. Vale. Bueno, ¿qué decimos? Ya estamos terminando. Si se ríe, pero vamos, de risa tiene poco. No, ninguna. Por no llorar. La verdad que, pues sí, lo primero, decir que todo esto hay que visibilizarlo, que las personas visibilicen que la igualdad no es real, porque yo hablo con muchísimas personas que hoy en día creen que la igualdad ya está conseguida. Y el primer paso es ver que no es así, que hay una falsa igualdad, y segundo, hay que aumentar los presupuestos para trabajar en políticas de igualdad y programas específicos de prevención de la violencia, por un lado, y programas específicos de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Es fundamental el tema de los presupuestos, que esa es la importancia que se le da al tema. A bajos presupuestos, bajo interés, es que no es prioritario. Entonces creo que eso es lo primero, que hay que invertir en políticas de igualdad. Yo creo que es importantísima la prevención, cómo no, y no solo desde un aspecto educacional, sino desde todos los ámbitos que nos rodea a todas las personas, conversaciones, en ayuntamientos, en señalizaciones, en entornos que ahora mismo a lo mejor tú no visualizas, pero te das cuenta que en ciertas situaciones no hay cierta igualdad, como decía Belén. No, pero si la igualdad, pero Fátima, ¿por qué sigues luchando por la igualdad si la igualdad ya está conseguida? No, mira, hasta que no exista una igualdad real, yo no pienso parar de luchar. Ya lo hicieron algunas por mí, sin conocerme, entonces yo se lo debo. A las que lo hicieron por mí sin conocerme, yo se lo debo. Yo le debo seguir trabajando por ello, para que las próximas que vengan
puedan tener lo que yo he tenido hasta ahora. Y bueno, ya para terminar, Fátima, lo que decías, es decir, que a las mujeres que en este caso que no están solas, ¿no?, que cuentan con recursos de ayuda, como vemos que son bastante buenos dentro de lo que cabe, claro. El recurso de referencia yo creo más cercano, porque tendrán uno en su localidad, es el Centro de la Mujer. Entonces yo les animo a que se acerquen allí, que les atenderá pues es una psicóloga, una asesora jurídica, que les va a informar del proceso y que a veces puede ayudarlas a trabajar en la decisión de denunciar o de salir de esa situación de violencia de género. Allí las pueden apoyar psicológicamente, asesorar jurídicamente, informarles de los recursos, también trabajar el tema laboral e informarles de los recursos a los que pueden acceder. Es decir, que se trabaja desde diferentes ámbitos y, en el caso de que así lo necesiten, acceder a una casa de acogida como esta para víctimas de violencia de género. Pero es muy importante resaltar que hay muchas mujeres, muchas, que salen de una situación de violencia de género, que están muy felices de haber dado ese paso y que no es la realidad las noticias tan dramáticas que salen de violencia de género, es decir, sí que es la realidad, pero que no es toda la realidad, que merece la pena poner el foco en las mujeres que salen, las supervivientes, entre comillas, y que están muy felices de haber dado ese paso, que yo creo que también merece la pena que se fijen en ese ejemplo y que se informen de los recursos y que acudan ante cualquier duda al Centro de la Mujer para iniciar ese proceso. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje de esperanza dentro de la situación, que se sale y que bueno, que hay muchas ayudas, que contamos con gente tan estupenda como vosotras. Fátima, Belén, Fátima, muchas gracias y volveremos a hablar de este tema, ojalá no lo tengamos que hacer, así que volveremos a contar con vosotras. Muchas gracias. Gracias.